Buenos días, somos el grupo conformado por William Paredes, Adriana Falconi y quien está hablando, Cristian Martillo. El día de hoy le vamos a hablar sobre la hipérbola, su ecuación canónica, su ecuación general, su definición, sus elementos y dos ejercicios sobre la misma. Lugar geométrico de dos puntos P entre paréntesis X y del plano cartesiano, que a diferencia de su distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Sus elementos: eje focal, recta que pasa por los dos focos. Vértices, puntos de la hipérbola que están sobre el eje focal V1 y V2. Eje transverso, segmento cuyos extremos son los vértices. Centro, punto medio del eje transverso. Eje normal, recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. Eje conjugado, segmento perpendicular al eje transverso que pasa por el centro de la hipérbola. Asíntotas, dos rectas que pasan por el centro de la hipérbola. Lado recto, segmento perpendicular al eje focal que pasa por un punto de los focos. A continuación voy a explicar la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen. La ecuación de la hipérbola con centro en el origen se determina teniendo en cuenta dos casos, cuando el eje focal es el eje X y cuando es el eje Y. En la figura se muestra una hipérbola con centro en el origen C, se puede ver. Si P entre paréntesis X, Y es un punto cualquiera de la hipérbola, entonces se siguen estos pasos para deducir su ecuación canónica. Esta aquí sería la demostración de la ecuación canónica. Y ahorita voy a explicar las distancias del P1 y F1. Bueno, las distancias entre cualquier punto de la hipérbola y los dos focos son constantes. En este caso, la diferencia de distancias D entre paréntesis P1, F1 menos D entre paréntesis P1, F2 siempre será igual a 2A, donde A es la distancia entre el centro de la hipérbola y uno de los vértices. Si se hace b al cuadrado igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, entonces la ecuación se expresa como x y b al cuadrado menos a y al cuadrado serían igual a y b al cuadrado. Al dividir a y b al cuadrado se obtiene la ecuación canónica de la hipérbola, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, siempre que c sea mayor que a, 0 y b al cuadrado igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Este procedimiento se hace para hallar la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen y eje focal al eje Y del mismo. Ecuación canónica de hipérbola con centro en HK. La ecuación canónica de hipérbola con centro en C entre paréntesis HK y eje focal paralelo al eje X es entre paréntesis X menos H sobre 2 dividido para A sobre 2 menos entre paréntesis Y menos K sobre 2 dividido para B sobre 2 igual a 1, donde A, B, C, R y C mayor a y C sobre 2 igual a sobre 2 más B sobre 2. Los elementos de este tipo de hipérbola se definen de la siguiente forma. Focos: foco 1 entre paréntesis H menos C K y foco 2 entre paréntesis H más C K. Vértices: vértice 1 entre paréntesis H menos A K y vértice 2 entre paréntesis H más A K. Longitud del eje transverso 2A. Longitud del eje conjugado 2B. Asíntotas: y menos k igual a o menos b dividido para a entre paréntesis x menos h. Y eje focal paralelo al eje y es entre paréntesis y menos k sobre 2 dividido para a sobre 2 menos entre paréntesis x menos h sobre 2 dividido para b sobre 2 igual a 1, donde a, b, c, r y c mayor a y C sobre 2 más A sobre 2 más B sobre 2. Los elementos de este tipo de hipérbola se definen de la siguiente forma. Focos: foco 1 entre paréntesis HK menos C y foco 2 entre paréntesis HK más C. Vértices: vértice 1 entre paréntesis HK menos A y vértice 2 entre paréntesis HK más A. Longitud del eje transverso 2A. Longitud del eje conjugado 2B. Asíntotas: y menos k igual a o menos a dividido para b entre paréntesis x menos h. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ecuación general de la hipérbola, que podemos deducirla a través de su ecuación canónica con centro HK y a paralelo del eje X. Y para ello tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que multiplicar toda la ecuación canónica por a al cuadrado por b al cuadrado, y luego tenemos que resolver cada producto notable, que daría igual que
b al cuadrado entre paréntesis c al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado, cierro paréntesis, menos a al cuadrado por, entre paréntesis, y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado, cierro, igual a 2, a al cuadrado por b al cuadrado. Luego tenemos que romper los paréntesis multiplicando el b al cuadrado y menos a al cuadrado por toda la expresión. Y finalmente tenemos de que a va a ser igual a b al cuadrado, b va a ser igual a menos a al cuadrado de menos 2b al cuadrado h e igual a menos 2 al cuadrado por k y f. Finalmente va a ser igual a b al cuadrado por h al cuadrado menos al cuadrado k al cuadrado menos al cuadrado b al cuadrado. Entonces tenemos que la ecuación general de la hipérbole es a por ax al cuadrado más by al cuadrado más dx más ey y más f, todo eso igual a 0. Entonces tenemos de que a no puede ser 0, de que ambos tienen que ser de signos diferentes. Además de eso, tenemos de que si a es mayor a 0 y b es menor a 0, tenemos de que es paralelo al eje X, mientras que si es al contrario, de que a es menor a 0 y b es mayor a 0, tenemos de que el eje focal es paralelo al eje Y. Bueno, continuando con los ejercicios, nos indica que tenemos que determinar la ecuación canónica de la hipérbola de vértices B1, 3,1 y B2, 3,-3 y un foco de 3,3. Lo primero que tendremos que hacer es hallar el centro. El centro de la hipérbola C, entre paréntesis HK, es el punto medio del segmento que une los vértices. Entonces sabemos que los vértices son 3,1 y el vértice 2 es 3,-3, por lo que el punto medio entre estos dos es h igual a 3 y k igual a 1 más, entre paréntesis, menos 3 sobre 2 igual a menos 1. Entonces tendríamos que el centro es 3,-1. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería calcular el semieje transversal A. El semieje transversal A es la distancia entre el centro y uno de los vértices. Entonces tendríamos que el semieje transversal A es igual a un valor absoluto de 1 menos, entre paréntesis, menos 1 igual a 2. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería calcular el semieje conjugado B. La distancia entre el foco F, de paréntesis 3,3, y el centro C, 3,-1, nos da un valor de C. C siendo igual al valor absoluto 3 menos, entre paréntesis, menos 1, igual a 4. Usando la relación C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado para hallar B, dándonos como 16 igual a 4 más B al cuadrado igual a B al cuadrado igual a 2. Como último paso tenemos que escribir la ecuación canónica. La ecuación canónica de una hipérbola con eje vertical es, entre paréntesis, h menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos, entre paréntesis, x menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Sustituyendo h a 3, k a menos 1, a al cuadrado a 4 y b al cuadrado a 12, la ecuación final sería, entre paréntesis, h más 1 al cuadrado sobre 4 menos x menos 3, entre paréntesis, al cuadrado sobre 12, dándonos igual a 1. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, que esta vez vamos a hablar sobre la ecuación general de la hipérbole. Tenemos, dada la ecuación general, menos 16x al cuadrado más 20y al cuadrado más 80x menos 80y igual a 0. Hallar su ecuación canónica, su centro y sus dos focos. Bien, primero que nada tenemos que reescribir la ecuación general agrupando términos, o sea, ordenándola. Tenemos que agrupar los términos de x, o sea, las x con las x y las y con las y para así hacer sacar el factor común. Y tenemos de que menos 16 va todo multiplicado por x al cuadrado menos 5x, que va a dar igual a lo que está más arriba. Asimismo para y, que 20 entre paréntesis y al cuadrado igual es menos 4y, que, o sea, va a dar lo mismo.
Ahora, después de completar los cuadrados, la ecuación tiene que quedar como menos 16 entre paréntesis x menos 5 medios, todo eso al cuadrado, más 20 entre paréntesis y menos 2 y todo eso al cuadrado igual a menos 20. Pero nosotros sabemos que la ecuación canónica no tiene esa forma. Por ende, tenemos que dividir todo entre menos 20 para obtener esa ecuación canónica. Principalmente tenemos que fijarnos que tenga el menos el 1, ¿no? Allá va a definir dónde está, si es paralelo al eje X o al eje Y, que va a ir según la ecuación canónica. Entonces, ahora que ya tenemos la ecuación canónica, podemos hallar el centro y sus dos focos. Aquí sacamos el centro por simple pista de que sabemos que los signos se van a intercambiar y tenemos que el centro es igual a 5 medios, 2. Y para hallar los focos necesitamos calcular c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, y reemplazando todo eso nos da 9 cuartos, pero sacando la raíz nos tiene que dar 3 medios. Ahora sí ya podemos descubrir dónde están los focos y que tenemos que el primer foco está en el punto 1,2 y el segundo foco está en el punto 4,2. Gracias.